vamos a hablar sobre el libro del Apocalipsis. Un libro que normalmente no se habla mucho. Se menciona a veces algunos pasajes nada más, pero que es un libro preciosísimo. No como el común de la gente supone que es el final, porque la gente común y corriente cuando escucha la palabra Apocalipsis piensa que es el corte o el final de algo, y no. El libro del Apocalipsis es el resumen más sintético y más apretadito de todo lo acontecido desde que Dios creó los cielos y la tierra hasta lo que va a ocurrir cuando llegue el momento final, que va a ser el fin del mundo, el fin de los tiempos. Si usted lee ese libro del Apocalipsis, se va a dar cuenta que no solamente habla del fin de los tiempos, sino también está hablando del árbol de la vida que estaba en Génesis. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? Que hablamos que estaba en el medio del paraíso, el cual fue sacado porque si no el hombre en su estado iba a extender la mano, iba a comer e iba a vivir para siempre en este estado de pecado, y Dios no quiere eso. Este libro del Apocalipsis también significa la revelación, ¿sí? Vamos a escribirlo. Hago así en letra imprenta porque en mi casa mi señora después me reta porque si hago manuscrito no se entiende nada. ¿Vieron? En casa mando yo. La clave para el matrimonio es siempre decir sí querida, sí querida. Y después uno hace más o menos, ¿no? Bueno, este libro del Apocalipsis es la revelación. La palabra revelación significa manifestación o manifestar y venida. Esto está en la concordancia. El que tiene concordancia lo puede consultar. Y para eso vamos a ver qué nos dice el primer capítulo y el primer versículo del Apocalipsis. En realidad, la idea mía no es hablar sobre esto. La idea que el Señor me dio es hablar sobre una de las 7 iglesias que hay en el Asia Menor, que estaban en ese momento en el Asia Menor. La de Éfeso, la de Pérgamo, la Odisea, en fin. La idea mía, la idea del Señor que me dio, es hablar sobre la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Pero evidentemente, como no me va a darle el tiempo, porque es largo el tema, tengo entendido de que tengo que hacer una introducción para que se pueda entender el porqué de la revelación de Jesucristo para las iglesias. Son 7 las iglesias que estaban en el Asia. En ese momento estaban juntas, pero resulta que ahora están dispersas en todos los lugares del mundo. Quiere decir que ese mensaje no es solamente para esa iglesia que estaba en ese momento en ese lugar, sino que también nos atañe a nosotros, porque estamos en los postreros tiempos. Y vamos a ver cómo este libro de Apocalipsis lo relata. Dice así, en mi Biblia está en la página 1141, no sé, en la de ustedes. Capítulo 1 y versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Quiere decir que hay una revelación acá, una revelación que significa manifestar y venida. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar.
Ya esta combina con esta, ¿no es cierto? Para manifestar. ¿A quién? A sus siervos. Si tenemos en cuenta que la iglesia de la Odisea hoy está dispersa en el mundo, los siervos somos nosotros, para manifestar a sus siervos, o sea, nosotros. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía que vamos a ver ahora. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Estamos viviendo en los postreros tiempos, los tiempos del fin, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a mostrar el Señor Jesucristo esto que le está declarando al ángel? Porque hay que manifestarlo de alguna manera. Y la palabra manifestar, yo que ahora tengo escrita, significa mostrar y revelar. Ahora, ¿cómo va a mostrar el Señor la manifestación de Jesucristo, su palabra? ¿Cómo lo va a hacer? Ahí está, a través de la Escritura. Se va a manifestar a través de la Escritura. Nosotros sabemos que muchas veces hemos leído un montón de veces el mismo capítulo, el mismo versículo, y un día cualquiera lo leemos, ¡pluc!, nos cayó la ficha. Y decimos, pero ¿cómo? Tantas veces yo leía esto y no lo entendía, y ahora me cayó la ficha, esto era así. ¿Dónde estaba yo? Hace 20 años que lo estoy leyendo. Bueno, a través de la Escritura. ¿Y de qué modo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué forma? Por la revelación del Espíritu Santo. Ahí está el tema. No podemos leer la Escritura si no tenemos la revelación del Espíritu Santo. Es decir, el Señor se va a manifestar mostrándonos la Escritura, pero a través de la revelación. Porque evidentemente nosotros podemos leer el libro o cualquier cosa de lo que está escrito en la Biblia, pero la podemos entender con nuestra mente natural, pero difícilmente podamos entenderla si no usamos la mente de Cristo. ¿Sí? Ahora bien, la revelación de Jesucristo dice que le dio para manifestar pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel. Significa que acá hay un ángel que es el que trae la revelación que le dio Jesucristo, pero que a su vez Jesucristo se la dio Dios. O sea, el Padre le dijo a Jesucristo la revelación. Jesucristo se la dio al ángel y el ángel se la pasó a Juan. Por eso cuando leemos acá que dice el Apocalipsis de San Juan, no es el Apocalipsis de San Juan, es el Apocalipsis que escribió San Juan. ¿Sí? Porque esto es una revelación que recibe San Juan. San Juan era uno de los discípulos amados del Señor. Pero acá vemos que él está actuando como siervo. Juan en ese momento es siervo porque el Señor le dice que escriba todo lo que le dice y todo lo que ve en un libro. Y él obedece, no cuestiona, no pregunta, no discute. Actúa como un siervo. ¿Y un siervo cómo actúa? No tiene voluntad propia, obedece a su Señor y hace lo que su Señor le dice. Y es justamente la postura que adoptó Juan acá. Esta revelación que, antes de entrar en la iglesia de la Odisea, yo quería hacer esta introducción que me va a llevar un poquito de tiempo, pero me parece que
que conviene que lo hagamos, para que sentamos las bases, más que nada porque somos una iglesia que recién nacemos. Y hay algunas cosas que conviene que sepamos bien de fondo para no cometer errores. La revelación de Jesucristo es en toda la Biblia. La Biblia no es un libro, es un conjunto de libros, ¿sí? Compuesta por 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Son 66 libros. Por eso se dice Biblia. Y este nombre creo que fue dado por allá por el año 350, por ahí. Si no, se le decían las Escrituras, las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera. La revelación está escrita en toda la Biblia. Es la revelación de Él, que Él da, se hace por Él, y todo se relaciona por Él. Quiere decir que es el propósito, este concepto lo tenemos que tener, es el propósito del Señor Jesucristo exponer o manifestar su revelación a través de su voluntad y de la voluntad de Dios acerca de los asuntos de la Iglesia y de las naciones que se relacionen con ella y del fin del mundo. Es decir, todo lo que atañe a la Iglesia y a las naciones que estén junto con la Iglesia y que se relacionen con ella, van a recibir la revelación a través de la Iglesia. Por eso es que ahora, en este tiempo, el Señor solamente está hablando a las iglesias. No le está hablando a la gente común. Le está hablando a las iglesias, y las iglesias somos nosotros. Él, es Él, ellos, vos, yo, cualquiera de nosotros que está acá, que sea iglesia, que se sienta que es iglesia. Y acá vemos que hay un orden. Porque aunque Dios le da instrucciones al Hijo, esto significa de que sigue siendo Dios el Señor Jesucristo. Es decir, Dios es la segunda persona en la Trinidad, ¿sí? Pero, como todavía no ha llegado el tiempo del fin, Jesucristo ahora está actuando como mediador entre el hombre y el Padre. Todavía cumple esa función. Es por eso que le baja la información que el Padre le da y se la da al ángel para que lo escriba Juan. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Hágame que sí con la cabecita, decía Papi Prada. Aunque Cristo mismo es Dios y tiene vida y tiene luz en sí mismo, sin embargo, como mediador entre Dios y el hombre, recibe instrucciones del Padre. Esto nos habla de un orden y de una sujeción, porque si hay orden, hay sujeción. Tiene que haber eso. En las iglesias tiene que haber. Yo me sujeto al pastor. Me sujeto a mi hermano Juan, que también es pastor. Me sujeto a mi hermano Juan, Juan, me hago unos líos con los Juanes, Juan Villamayor. Y me sujeto a cada uno de los hermanos que están encima mío, para que haya un orden, porque si no, no se cumple la palabra cuando el Señor dice hágase todo decentemente y en orden. Tiene que haber un orden. Esto es lo que las iglesias de hoy tendrían que tener como fundamento básico. Pero no solamente para que les vaya bien como iglesia, para decir, bueno, yo quiero que me vaya bien como iglesia, me voy a sujetar a mi pastor, o me voy a sujetar a los ministerios. Una cosa es que yo me sujete por miedo, y otra cosa es que yo me sujete porque comprendí las Escrituras y el Señor me habló que debe ser así. Ya no estoy en el mundo yo, donde tengo un patrón, donde tengo un jefe, donde tengo un supervisor, al cual yo le tengo que hacer caso a rajatabla porque si no me echa del trabajo, o a la policía que me agarra por la calle y me mete preso. Yo estoy en la iglesia del Señor. La iglesia es el anticipo del reino de Dios en la tierra. ¿Tendrá defectos? Tiene defectos, pero tiene muchas virtudes. Muchas virtudes. Entonces, tenemos que entender de que
No debemos sujetarnos por miedo o por terror, sino por comprensión, por haber entendido la palabra de Dios y porque entramos dentro del reino de Dios. Y las cosas en el reino de Dios no son como son en el mundo. Dice Dios que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y Dios cuando mira al hombre no lo miro como lo miro yo. Lo miro a Silvio, le veo el pelo corto, una camisa, lo miro a cada uno. Dios mira el corazón. No ve la imagen, no ve la cáscara que hay afuera. Ve lo que hay adentro, lo que vale, lo que sirve. Por eso es que el Señor dice, hijo mío, dame de joven tu corazón. Por algo lo dice. Lo quiere moldear, lo quiere formar de joven. Si nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia, vamos a aprender una cosa que a mí me costó horrores. Es saber esperar en Él. Saber esperar en Él. ¿Por qué? Porque Dios espera algo de nosotros también. ¿Sí? En la medida que yo sepa esperar de Él y esperar en Él, Él me va a mostrar lo que tiene para mí. Pero también me va a dar una demanda. Porque, seamos realistas, a mayor cercanía de Dios, a mayor conocimiento, a mayor luz, más finito actúa Dios con nosotros. Es mayor la demanda. Yo antes a lo mejor me miraba el partidito de Boca y llegaba un poco tarde al culto. No, ahora no. Voy al culto. Pero no lo hago porque si no Dios me va a castigar. Lo hago porque comprendí que el primer lugar es de Él. Porque Él tiene que ocupar el centro y no nosotros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos va a demandar Dios a nosotros? ¿O qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Y Dios está esperando de nosotros de que nos entreguemos a Él, de que le oremos, que clamemos, que alabemos, que lo busquemos, que lo consultemos, 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 ¿sí? Que tengamos comunión, que lo consultemos de nuevo. ¿Pero qué lo voy a consultar? Porque voy a comprar un par de zapatos. Consultalo. Él va a manejar tu economía. Te va a decir el número que tenés que comprar. No, pero yo sé, vos consultalo, Señor, me voy a comprar un par de zapatos. Bendecime, me voy para allá, bendecime. Voy de viaje, bendecime, Señor, abrime los caminos, que no me pase nada, que no haya choque, que no haya gente mala que me perturbe, bla, bla, bla. Bendecí a mis hijos, que ahora andás a ver lo que están haciendo. Yo creo que están bien, pero no sé lo que están haciendo. Entonces llegamos a la conclusión de que no basta solamente con leer la Biblia y oírla, sino que tenés que ponerla en práctica. Porque si yo la leo y escucho y no la pongo en práctica, vengo a ser como címbalo que retañe o como metal que resuena. Eso está en Corintios 13, ¿no? Debemos mantener entonces en nuestra memoria y en nuestra mente, que es la mente de Cristo, que el Señor va a actuar a través de la Escritura y a través de la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque vamos a leer la Escritura con la mente de Cristo y la vamos a entender. No solamente a entender, sino que la vamos a comprender. Nos va a caer la ficha. Pero siempre a través de la revelación del Espíritu Santo. Si no, va a ser una letra muerta. La vamos a leer y sí, está bien. O sea que tenemos que tener en nuestra vida práctica de todos los días las cosas que están escritas, las cuales fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y solamente así vamos a ser bendecidos, como Dios quiere que seamos bendecidos, en la obra. Dios nos dejó un orden. Dios dejó un orden. ¿Cómo debe ser su iglesia? Y acá entramos en un tema. ¿Cómo debe ser la iglesia del Señor y en quién o en quiénes recae la autoridad? ¿Para qué? Para la dirección de la iglesia.
La iglesia tiene que ser dirigida por aquellos en que recae la autoridad. No tiene que ser dirigida por amiguismo, porque yo me llevo mejor con uno, porque me llevo mejor con otro, porque me gusta aquel está en las primeras filas, mira, es intendente, el otro es concejal. Dios no ve eso. La iglesia tiene que ser dirigida por la autoridad que el Espíritu Santo designe. Pumba. Y esto es así. No lo digo yo, ¿eh? No se la van a agarrar conmigo, está escrito, ¿eh? Cualquier otra autoridad que no sea la que es dada a través de la revelación del Espíritu Santo no es una autoridad espiritual. ¿Ustedes creen que él podría tener una congregación y llevar adelante una alabanza y una adoración como la lleva si no tuviera la autoridad que le viene del Espíritu Santo, que recayó porque Dios se la envió? No lo podría hacer. Tocaría, gritaríamos todo, esto no sé lo que sería. Cualquier otra autoridad que no es dada a través del Espíritu Santo, ¿saben qué termina siendo? Una autoridad terrenal, humana, que nada tendrá que ver con la autoridad espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y las cosas del espíritu se han de discernir en forma espiritual. Entonces no podemos entrar, en teología se dice, en la esfera del espíritu con nuestra carne, porque son contrarias. La carne y el espíritu son enemigos. O soy de Cristo o soy enemigo de Cristo y de la cruz. No puedo hacer dos cosas a la vez. O soy terrenal o soy espiritual. Me tengo que definir. Y en algún momento el Señor va a hacer esa definición. Yo me acuerdo que, hablando muchas veces con mi señora y mirando para atrás, nosotros tuvimos... ¿Vieron que el mundo dice hay 7 años de vacas flacas? Bueno, yo tuve 14. Contadas, ¿eh? Vacas flacas, flaquísimas, se le notaban las costillas, a veces no podían ni caminar, ni fuerza para mugir, se dice, para mugir, nada. 14 años, 14 años. Los peores años de mi vida fueron. Sufrí pérdidas económicas terribles, me refundí varias veces, me volví a levantar, me volví a refundir de nuevo. No llegué a pedir limosna porque me daba vergüenza. Pero llegaba los días sábados y con mi señora contábamos las moneditas y decíamos, con esto compramos el pan, con esto compramos la leche, con esto compramos los remedios y ya está, nos quedamos sin plata. No se podía pagar nada, ni impuestos, ni obra social, absolutamente nada. 14 años, enfermedades. Me separó de las amistades del mundo, de todo. El último año, en el año 2014, en diciembre se muere mi cuñado, en febrero se muere mi mamá, en el 2004, en febrero se muere mi mamá, en mayo se muere mi papá, en julio se muere la mamá de Graciela y en noviembre se me muere el perro. Pero esos 14 años, espiritualmente, fueron los mejores de mi vida. Porque tuve una cercanía de Dios. Ahí aprendí a escuchar a Dios. Entendí de que Dios hablaba. Entendí de que hablaba y que hablaba en forma audible. Yo no lo podía creer. Soñaba, me daba palabra, profecía. Digo, pues yo me estaré volviendo loco. No tengo dónde caerme muerto y Dios me da, todo espiritual, ¿no? O sea, y fui creciendo en lo espiritual. Ahora que pasa el tiempo, entiendo que es lo mejor que me pudo haber pasado. Porque si Dios no me hubiera metido en ese horno, yo no hubiera entendido ni comprendido nada. Estaría todavía ahí en, qué sé yo, sí, bueno...
lo voy a hacer, pero estaría con dudas, indeciso. Ahora no, ahora sé lo que tengo que hacer y sé cómo lo tengo que hacer. Y cuando tengo duda, consulto. ¿Para qué lo tengo a Dios? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque ligera es mi carga y fácil mi yugo de llevar. ¿Sí? Mateo 11, 27, 29. Bien. De manera que si la autoridad recae a través del Espíritu Santo en aquellos que el Señor designó, vamos a tener una iglesia como Dios quiere que la tengamos, ¿sí? Pero también lo tenemos que buscar a Él, lo tenemos que consultar. Y cada una de las cosas que los ministerios hagan, o quienes las hagan, deben ser consultadas también. Los ministerios, y yo me incluyo, no pueden tomar decisiones que no provengan de la revelación del Espíritu Santo. Yo puedo tener muchas ideas, y de hecho las tengo, pero primero se las presento a Él, para que sea el filtro. Porque si no yo le lleno la cabeza a Él, y los embalo a todos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, pará. ¿Y Dios qué dice a todo esto? ¿Está de acuerdo Dios? Porque estamos en el reino de Dios, no estoy en tu casa. Que hoy se me ocurre pintar, mañana voltear una pared, pasado, no sé, levantar un cerco. Estoy en la iglesia, y la iglesia es del Señor. De manera que tenemos que saber esperar la respuesta de Dios. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Entonces debemos que saber esperar. ¿Y cómo? ¿Cómo esperamos? ¿Sufriendo? Y la carne sufre. Pero tenemos que tener paciencia, mansedumbre, fe, sabiendo que la promesa de su palabra que nos dice: no te dejaré ni te desampararé y estaré contigo hasta el fin del mundo, es fiel y verdadera. ¿Por qué esa palabra es fiel y verdadera? Porque esa misma palabra nos dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y ahí se cumple. ¿Ves cómo cierra todo? ¿Cómo vamos encontrándole la forma? Es redondito todo lo de Dios. De manera que cualquier otra forma que tome la iglesia que no sea la autoridad delegada por la revelación del Espíritu Santo, que el Señor dejó establecida, ¿qué puede llegar a ser entonces? Ya miraron la hora, ¿no? Sí, ya falta poco. ¿Qué puede llegar a ser? Un formato propio. Yo conozco iglesias, sé que tienen formatos propios, ¿eh? No se vayan a creer que estoy hablando como tirando tiros al aire. Lo que pasa es que no las voy a mencionar. Pero conozco iglesias que tienen formatos propios, hechos por hombres. O quizás hechas por algún improvisado que se cree un gran autodidacta, o un ayornado modernista que hace todo a través de sus fuerzas, con su esfuerzo, desconociendo lo que dice el Señor. ¿Saben lo que dice el Señor? ¿Cómo tenemos que hacer las cosas de Él? Con paciencia y a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque no es ni con ejército ni con espada que se harán las cosas, sino con mi Santo Espíritu. Y ahí otra vez nos pone la tapa. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu que se deben hacer todas las cosas. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, en general, más los que estamos en el ministerio. Cuidado en querer hacer o en pretender hacer lo que bien nos parece. A lo mejor son buenas intenciones, yo no digo que no sean buenas intenciones. Pero no sea cosa que nos empecemos a creer importantes. Es un riesgo que tenemos. El envanecimiento viene pronto.
es solapado. Es ese viejo hombre que está dentro. De golpe nosotros ni nos damos cuenta, pero asoma, aflora y dice, cuidado que acá estoy yo. Y quiere lo suyo. La carne siempre va a reclamar lo suyo. Yo he visto caer en envanecimiento a líderes. Es tristísimo, pero ocurre. Entonces, si somos la iglesia del Señor, para la cual el mismo Señor la estableció los ministerios, ¿para qué? Para que su iglesia funcione como Él quiere que funcione. ¿Y cómo quiere que funcione la iglesia? Y hay una figura que a mí me gusta mucho siempre nombrarla, que es la figura del matrimonio. El esposo y la esposa, ¿no? El esposo como cabeza y la esposa es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia está conformada por todos sus miembros. La cabeza es Jesucristo. Y el cuerpo son los pastores, maestros, ancianos, diáconos, líderes, hermanos, profetas, evangelistas, apóstoles. Esos son todo el cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo. No es el hombre la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, que delega, que recae la autoridad sobre alguien que Él mismo establece, que Él mismo designa a través del Espíritu Santo. Yo acá comenzaría ahora a hablar de la iglesia de la Odisea, pero como yo me di cuenta, porque me tomé el tiempo en mi casa, porque si no acá me iban a crucificar, quiero decirle que me pareció prudente decir estas cosas con muchísimo respeto, con muchísimo amor. Les hablé con el corazón en la mano. Ahora a mí, la próxima prédica que me toque, voy a hablar sobre la iglesia de la Odisea. Ustedes, si quieren, en su casa pueden ir leyéndola. Es la última iglesia a la cual el ángel se dirige. Es una iglesia conflictiva, porque estaba en una ciudad muy cosmopolita, donde había mucha actividad comercial, donde había gente que se enriquecía, donde había gente que tenía un muy buen pasar, y eso lo trasladaban a la iglesia, es decir, la iglesia estaba conformada por muchos hermanos, de los cuales había personas que eran ricas, y había gente que tenía buen pasar, y eso, si no está la parte espiritual, es un problema. Y a veces es un gran problema. ¿Por qué? Porque el que no se puede amar a dos señores. O estás conmigo, dice el Señor, el que no está conmigo desparrama. De manera que de una misma canilla, cuando usted abre la canilla de su casa, sale agua. Usted la toma y es agua corriente. Pero no puede salir de una misma boca, de una canilla, agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada. Es un anticipo que les digo. Por eso es que el Señor le dice a la Odisea que no sos ni frío ni caliente. Por ser tibio, te vomitaré de mi boca. La palabra vomitar en algunas traducciones significa apartar. No se asusten. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima vez que me toque. Los invito ahora a que oremos. Señor, te bendecimos grandemente, Señor, porque quiero decirte de que recién mencioné esta tremenda transformación que hiciste no solamente en mi vida, sino también en la vida de mi esposa y en la vida de mis hijos, Señor. Fueron muchos años en los cuales vos estuviste siempre a mi lado. Momentos muy duros, de enfermedades. Momentos, yo diría, no tan duros, sino terriblemente traumáticos. Me hiciste pasar por el valle de sombra y de muerte, Señor. Y de todas me rescataste.
Señor, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puedo decirte que tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, Señor? No daré la gloria a nadie que no sea a ti, Señor. No hay otro como tú, Señor. Señor, quiero bendecir esta iglesia para que sea como tú quieras que sea hecha, Señor. Pon el orden que tengas que poner, designa los que tienes que designar, pero por sobre todas las cosas que sea a través de tu revelación, Señor. Te pido una bendición para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. También para César, Señor, que ha viajado y ha venido. Lo bendecimos, Señor. Lo ayudamos, Señor, a levantar sus brazos para que pueda nuevamente formar una iglesia allí en Salta, Señor. Gracias por su visita que nos bendice, Señor. Gracias por permitirme bendecirlo, Señor, un hombre que fue del presbiterio, Señor. Gracias por él, por sus hijos, por su familia, Señor. Te ruego ahora, Señor, que bendigas a mis hermanos, que bendigas su casa, sus hijos, sus esposas, su trabajo y todo cuanto ellos hagan. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.